Mira para allá, mira. No, mira para allá, mira. Ay, Dios mío, mi madre Jesús. Ay, ahora sí está cerca ese. Mira la candela, mira la candela. El martes 7 de enero de 2025 se vivieron momentos de verdadero pánico en la comunidad de Melones en Holguín, cuando comenzaron a escucharse fuertes explosiones que ocurrieron tras un incendio en un almacén de municiones cercano. Almacén que, por supuesto, pertenece al ejército, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC. Hasta ahora lo que se sabe es que hay 13 desaparecidos según la información oficial. Supuestamente el incidente se produjo a partir de un incendio durante un proceso de clasificación de municiones envejecidas. Entre los desaparecidos hay jóvenes reclutas del servicio militar, según se dice, y más allá de este hecho concreto se repite una vez más algo, la muerte de jóvenes que sin deberla ni temerla están de pronto en el lugar equivocado, simplemente por el capricho de mantener algo como el servicio militar. Ese servicio que es un castigo que han aguantado generaciones y más generaciones de cubanos como una pesada losa sobre sus hombros. Sobre Melones, las explosiones y sobre lo injusto de las muertes de esos jóvenes del servicio militar hablaremos hoy en este video. Sigue con nosotros. Cuando habían pasado horas de las explosiones en Melones, el Ministerio de las Fuerzas Armadas emitió una nota muy escueta donde dejó entrever que podría haber habido víctimas. Posteriormente confirmó 13 desaparecidos, 4 oficiales y 9 soldados, presumiblemente muchachos del servicio militar. Se usa el término desaparecidos en este caso porque todavía no se han encontrado los cuerpos, pero lo que supone mucha gente y lo que casi todo el mundo da por hecho es que todos ellos están muertos, víctimas de las potentes explosiones que sacudieron esa región oriental del país. La actuación y las notas emitidas por el Ministerio de las Fuerzas Armadas ilustran de una manera bastante clara en este caso cómo suelen abordarse estos desastres escandalosos a nivel comunicativo. Sin que tuvieran una idea clara de la magnitud del desastre, primero dijeron que no había peligro para los pobladores cercanos, pero luego se supo que fueron evacuados más de 1.200 vecinos. Estas contradicciones en el discurso y entre los hechos ilustran algo bastante claro, que la transparencia no es el fuerte de los militares cubanos ni de nadie en el gobierno en el país, que cuando ellos dicen que no debemos asustarnos, es cuando realmente debemos ponernos a temblar y a correr. Como en todas las notas de este tipo, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, las FARC, asegura que se estableció una comisión para investigar las causas del incidente. Eso mismo han dicho las autoridades cubanas en otros sucesos, como la explosión del Hotel Saratoga en La Habana y el incendio de la base de supertanqueros en Matanzas, y las conclusiones de esos informes nunca han sido demasiado explícitas, ni demasiado divulgadas. Es como si pretendieran que la gente olvidara las cosas pasado un tiempo, y lo peor del caso es que llevan razón, porque la gente suele olvidar con bastante rapidez los hechos acontecidos meses atrás. Al mismo tiempo, lo sucedido en Melones nos alerta de un hecho que no es del todo infrecuente en Cuba. Durante muchos años el país mantuvo una política de guerra y creó unas fuerzas armadas quizás desproporcionadamente grandes en comparación con la población de la isla y con su territorio. La explicación oficial siempre fue que era la manera de prepararnos para una invasión del enemigo que quería robar nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestra independencia y destruir a la revolución. Pero lo cierto es que a estas alturas, en 2025, Cuba no necesita enemigos porque los tiene dentro, sobre todo dentro, y porque el país parece asolado por una guerra sin que haya caído una sola bomba en casi 70 años. Sin embargo, el mastodóntico ejército cubano se mantiene ahí. A pesar de muchas reestructuraciones, sigue conservando una importante cantidad de bases de armamentos, muchas de ellas soterradas, polvorines, arsenales, etcétera, etcétera. La mayor parte de todo ese arsenal es material viejísimo, incluso de la época de la Unión Soviética, que no ha sufrido los recambios necesarios que requieren este tipo de arsenales, principalmente debido a los problemas económicos. Y además, este tema reabre otro debate casi subterráneo que existe en el país y que es el servicio militar obligatorio. Muchas de estas zonas militarizadas, repletas de armamento antiguo y peligroso, están custodiadas por casi niños, varones casi todos o la mayoría, que pasan el servicio militar obligatorio. Es un país, Cuba, que cada vez tiene menos jóvenes y existe una enorme cantidad de unidades militares, y esta fuerza semiesclava a los jóvenes del servicio es más que necesaria para los que dirigen el ejército y el gobierno en Cuba. Sin esos soldaditos atemorizados, delgaditos, casi con cara de niños, prácticamente podríamos decir que desaparecería gran parte de lo que conocemos hoy como ejército cubano, ya sea el de Occidente, el del centro o el del Oriente.
A pesar de todas las muertes que ha costado y seguirá costando el servicio militar, cada vez más inútil para la tarea para la que supuestamente fue creado, que era la defensa de la patria del enemigo externo, esa institución militar sigue ahí, jodiéndole la vida a miles de jóvenes cubanos, machacándolos. Y es que el servicio militar no solo le puede cortar literalmente la vida a decenas de personas jóvenes en Cuba, es que salir vivo de esos años al servicio del ejército ya implica de por sí la interrupción de cualquier plan de vida decente. Las condiciones para pasar el servicio militar en Cuba cada vez son peores, deplorables, podríamos decir. Miles de jóvenes cada año son alejados de sus hogares y enfrentan condiciones precarias, lo que incluye falta de atención médica adecuada, higiene bastante escasa y deficiente, y alimentación, no vamos a hablarte de la alimentación porque cada día comen peor. Además, las unidades donde se realiza el servicio militar están llenas de historias de maltratos y abusos contra reclutas. Todo el que ha pasado el servicio militar sabe que en el ejército se vive de tratos humillantes, represión y abusos por parte de superiores y también de otros reclutas. Si antes alguien se sentía orgulloso por haber pasado el servicio militar, hoy podemos confirmar, sobre todo porque no es necesario para el país en ningún sentido, que es un sitio que sirve fundamentalmente para explotar laboralmente a jóvenes cubanos, utilizados sobre todo como mano de obra baratísima en la agricultura y en la construcción, sin recibir salarios adecuados. Son prácticamente mano de obra esclava, sí, mano de obra esclava. Y eso es algo a lo que el Ministerio de las Fuerzas Armadas cubanas no va a renunciar así porque sí. Hay un montón de fintas pertenecientes a altos cargos militares retirados, incluidos miembros de la vieja guardia y del ejército rebelde, eso que se llama generación histórica, que son mantenidas casi íntegramente por reclutas que no cobran nada por su trabajo. Para colmo de males, y esto es algo que se vio muy vívidamente el 11 de julio de 2021, los jóvenes reclutas cubanos del servicio militar pueden ser usados como carne de cañón para enfrentar manifestaciones populares. Y el que no acudiera el 11 de julio con su palo a golpear manifestantes pacíficos, que se atuviera a las consecuencias. Podía ir incluso hasta preso. En nuestra mente están imborrables las imágenes de esos jovencitos, miembros del servicio militar, forzadamente vestidos de civil, aunque con botas militares, armados con palos para sofocar las protestas del 11J. ¿Nos recuerdas, verdad? El servicio militar en Cuba es cada vez más impopular, eso es innegable. Cada vez tienen menos defensores y los que mandan en el país lo saben muy bien. Pero como no pueden prescindir de esa fuerza y mano de obra tan barata, han tratado de blindar el servicio militar en ley, o para decirlo más claro, han metido en la ley el castigo y están prometiendo castigos más duros para quienes intenten evadir el servicio o para los que simplemente se opongan a esa institución militar. Antes de concluir el 2024, el Consejo de Ministros de Cuba aprobó nuevas sanciones para los cubanos que van a cumplir el servicio militar, a lo que considera cumplimiento de deberes con la defensa de la patria. ¿Defenderse de quién, mi gente? ¿Defenderse de quién? Hay que preguntarlo. El decreto 103 de 2024 incluye multas de hasta 7,000 pesos e incluso la amenaza de procesos penales para quienes incurran en estos actos contrarios al servicio militar. Son tan comunes y frecuentes las noticias divulgadas por los medios independientes sobre jóvenes cubanos que se suicidan o mueren accidentalmente durante el servicio militar que prácticamente ya no nos sorprenden esas noticias, aunque todas nos duelan. El servicio es hoy algo tan doloroso para la familia cubana que en 2022 cobró fuerza en la isla un movimiento de familiares y padres de jóvenes en edad de ir al servicio que fundamentalmente se expresó en redes sociales oponiéndose a que estos fuesen reclutados. Por supuesto que esto tendría una reacción por parte del gobierno y de las autoridades militares cubanas, y la decisión ha sido, en términos simples, irle para arriba y amenazar a quienes intenten criticar o impedir que un joven cubano pase el servicio militar. A pesar de todo, funcionarios cubanos de relaciones internacionales han tenido el descaro de mencionar ante Naciones Unidas que el servicio militar en Cuba no es obligatorio. Y si no me quieres creer, vamos a recordar este video, al menos un fragmento de él. Es clara nuestra Ley de Defensa Nacional cuando refiere 3 premisas fundamentales. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos que así lo deseen y lo expresen manifiestamente pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar. Detrás de toda esta retórica de defensa de la patria, lo que se esconde es realmente un sistema bien engrasado de explotación laboral que ha perdurado por décadas en Cuba. Y no importan los reclutas que se suicidan, mueren en accidentes sin sentido, acaban presos por desertar del servicio o mueren en circunstancias misteriosas. Incluso se autolesionan para buscar la baja. Decenas de casos de muchachos que han perdido dedos o partes del cuerpo para poder salir del servicio. Es realmente algo
criminal. No hay otra manera de llamarlo. Los cubanos estamos cansados del relato romántico que pinta el servicio como una fábrica de hombres de bien. Este discurso, muy cercano a la versión oficial, edulcorado y con muchos tintes machistas también, repetido por décadas y más décadas, ignora olímpicamente las experiencias de miles de jóvenes que han enfrentado y enfrentarán las duras condiciones del servicio militar, repleto de riesgos hoy totalmente innecesarios. El servicio militar no es un trampolín para el desarrollo personal, como algunos quieren hacernos creer. Hay que verlo como lo que realmente es: una imposición que interrumpe proyectos de vida, desvía talentos hacia tareas poco productivas y perpetúa una narrativa arcaica que no refleja las necesidades ni aspiraciones de la juventud cubana actual, que de verdad lo único que está pensando es cómo me largo para siempre de este país. Las autoridades en Cuba no eliminan el servicio militar obligatorio por varias razones que están profundamente ligadas a su sistema político, ideológico y también estratégico. Razones que cada vez más se quedan sin fundamento, al menos desde el punto de vista de la amenaza externa y de la ideología. El servicio militar es utilizado como una herramienta de adoctrinamiento ideológico. Durante los años del servicio militar, los jóvenes reciben también una formación política alineada con los intereses del Partido Comunista, lo que contribuye al control social y a la reproducción de los valores del sistema, o supuestamente estaría eso diseñado así. Aunque cada vez funciona menos, hemos de decirlo. La verdad es que Cuba hoy no tiene recursos suficientes para mantener un ejército completamente profesionalizado. El servicio militar obligatorio permite sostener las Fuerzas Armadas con un presupuesto bastante reducido, ya que los soldados conscriptos reciben un salario mínimo o en muchos casos solo una asignación simbólica, un estipendio de casi nada. Pero hay otras razones más ideológicas que explican la permanencia del servicio militar. El servicio militar se presenta como un deber patriótico y revolucionario. El gobierno lo promueve como una tradición vinculada a los valores de la Revolución de 1959, donde el sacrificio personal por el bien común es exaltado. Eliminarlo podría interpretarse como un debilitamiento de esos valores y parecer débiles, eso a ellos no les gusta. Y está, como dijimos antes, la variante de la explicación económica, donde los reclutas no solo son mano de obra baratísima, sino que para eliminar el servicio militar el gobierno necesitaría profesionalizar las Fuerzas Armadas, lo que le implicaría supuestamente aumentar los presupuestos para salarios, entrenamiento y equipamiento. En un país con una economía en crisis total y crónica y problemas de financiamiento de toda la vida, eso sería prácticamente inviable hoy. El servicio militar obligatorio es una herramienta multifuncional que el gobierno utiliza para sus objetivos de defensa, control social y económicos. Hasta que no se produzcan cambios fundamentales en el sistema político o en las dinámicas internas del país, es improbable que el servicio militar sea eliminado, ya que cumple roles que el gobierno no está preparado o dispuesto a sustituir. El servicio militar obligatorio en Cuba es una imposición que no responde a las necesidades de la juventud actual. En un país asfixiado por la crisis, donde los verdaderos enemigos no están fuera sino adentro y gobernando, seguimos viendo cómo las mismas estructuras perpetúan un sistema arcaico y explotador. Ahora te pregunto a ti directamente, ¿crees que el servicio militar obligatorio debería ser eliminado? ¿Cómo podría hacerse? ¿Qué opinas de cómo el gobierno maneja estos incidentes como la explosión de melones, donde en Cuba parece que todo explota menos lo que tiene que explotar? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo contenido. Y recuerda, en Noticias Cuba estamos aquí para contarte lo que otros no quieren que sepas. Hasta la próxima. Chao.